grosso modo, es aquella que tiene el demandante para poner en conocimiento a la jurisdicción una violación, vulneración de un derecho para que este funcionario judicial decida en una sentencia. Véame ahora usted la definición que tiene ahí. Es un derecho que tiene el ofendido de acudir a un órgano jurisdiccional para obtener la tutela de un derecho que no se le está respetando o que le ha sido violado. Exacto. Vea que son otras palabras, pero exactamente. ¿El ofendido quién es? Pues el demandante. ¿Y el demandante quién es? Al que se le ha vulnerado un X o Y derecho. ¿Y a dónde acude? A la jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Ante un juez. Para que ese juez examine esa acción y a través de qué da a conocer la acción esa persona. A través de qué da a conocer la acción el demandante o el ofendido. De la demanda. De jóvenes. A través de una demanda cuando es en civil, cuando es en penal, a través de una denuncia o de una querella. Así van a ser las preguntas del examen. Dentro de esa, las pretensiones, a través de qué se dan a conocer al juez. ¿A través de qué se dan a conocer las pretensiones ante un juez? A través de la demanda, ¿no? Claro, perfecto. ¿Cómo le doy a conocer al juez qué fue lo que me sucedió? A través de los hechos. Muy bien. A través de los hechos. Todos acabaron de hacer un trabajo. Creo que el trabajo no lo hicieron. Copiaron y pegaron unos, porque hay otros que sí se les vio que lo hicieron ellos y así repasaron. Pero hay otros que copiaron y pegaron y sí, con eso ya cumplieron con el trabajo. Bueno, recuerden ustedes en la división general del proceso, ¿en qué derecho se encuentra ubicado el derecho procesal? Recuerde que la gran división es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. ¿En cuál de los dos está ubicado el derecho procesal? ¿En el sustantivo o en el adjetivo? En el sustantivo. En el adjetivo está el procesal o procedimental, y ese derecho adjetivo o procesal o procedimental son las normas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos sustantivos o subjetivos, de cumplimiento de las obligaciones, de los deberes consagrados en el derecho sustantivo, es decir, en el derecho escrito. A ver la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de una acción real? Bueno, como ustedes ya escucharon, ¿qué es la acción? Ahí les da la respuesta. A ver quién contesta. ¿Cuál es el objetivo de una acción? Tutelar un derecho. Eso, buscar la tutela de un derecho, sí, señor. ¿Y ante quién se solicita la tutela de ese derecho? Por favor, mientras estemos hablando, de la palabra, levanta la manita y cierren los micrófonos para que no se escuchen bullas, que es que se escuchan niños. Bueno, entonces yo decía que con la acción se busca el ejercicio de un derecho, la protección de un derecho, la tutela de un derecho. Ese es el objetivo. ¿Y ante quién solicitamos esa tutela del derecho? Ante un juez. Ante un juez o ante un juzgado. Ante un juez, muy bien. Un juez que debe ser competente. ¿Qué quiere decir? Que debe tener competencia y debe tener jurisdicción, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora.
¿Cuándo un juez es competente? Cuando tiene la capacidad de ejercer la ley en una rama en específica. Muy bien. ¿Y cuándo tiene jurisdicción un juez para conocer de un proceso? Cuando se encuentra Todos los dentro jueces de tienen su jurisdicción porque territorio todos pueden de ejercer la acción. ley. Perfecto. Hágame el favor, lea la respuesta que dice esa pregunta, la segunda pregunta, por favor. A ver Garantizar si el la ejercicio de un derecho real, es decir, son las acciones que ejercita el demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre una cosa. se dan cuenta que es la misma definición de acción. Entonces, vea que tienen que aprender a estudiar y tienen que desmenuzar. Entonces, ustedes mismos se cuestionan. El derecho de acción es el que tiene el ofendido o el demandante de acudir a la jurisdicción para que se resarza un derecho vulnerado o se tutele, se proteja un derecho vulnerado. Y el objetivo es conseguir que esa jurisdicción, ese juez, nos respalde o nos restablezca un derecho vulnerado. La tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la acción personal, de una acción personal? Ya vimos cuál es el objetivo de la acción real, que es la respuesta de esa protección del derecho. Pero, ¿cuál es el objetivo de la acción real? Esto personal, o sea, el aspecto subjetivo. ¿Qué es lo que busca el demandante, la persona afectada con esa acción? Podría tomarse como que se reparen los daños que se le hayan causado. Sí, está bien, esa es una parte. Primero que se tutele el derecho y se indemnice, se haga efectivo su derecho, eso es lo que yo busco. Primero, la real es colocar en conocimiento de alguien, y ese alguien, que es el juez, debe responderme a mí si tengo la razón, ¿no? Porque no todas las veces tenemos la razón. Si yo tengo la razón, el juez me responde aceptando mi petición y condenando a la otra parte para que ese derecho vuelva a su normalidad. O la cuarta pregunta, por favor, la que sigue. Explique qué es la admisión de la prueba. Explique qué es la Explique qué admisión es la de la prueba. admisión de la prueba. Juliana, ¿cómo? Explique qué es la admisión de la prueba. Cuando, a ver, aquí vamos a ver dos cosas. Primero tiene que haberse admitido la demanda, ¿cierto? Una vez se admita la demanda, ¿por qué el juez admite la demanda? ¿En razón a qué? ¿En razón a qué o por qué el juez admite la demanda? Porque Está realmente se está vulnerando vulnerando algún derecho. derecho. No. ¿Cuál es, o sea, por qué el juez, una vez recibida la demanda en su despacho, revisada, la admite? Porque está dentro de su aplicación de ley y su jurisdicción. No, Porque se tiene que seguir un debido proceso. no. Porque cuenta Porque es con la viable. estructura y es, ¿Por o qué sea, qué? Porque, Porque es Julián, ¿por qué viable. qué? No. ¿Y por qué es porque viable? pues es viable porque tiene los, o Cumple sea, con todos la los estructura requisitos. adecuada, cumple con los requisitos que Cumple con todos se. los requisitos del artículo Aira, ¿cómo 82. Aira? ¿Qué pasó? El
juez cuando inadmite la demanda? Notificar. Notificar. Pero antes de eso, Tiene debe emitir un auto con los hechos. donde se inadmite la demanda, se ordena correr traslado al demandante. ¿Para qué ordena el traslado? Angie, ¿para qué ordena el traslado de la inadmisión de la demanda al demandante? Para poder volver a presentar la demanda con los requisitos. Para que la subsane, para que una vez la subsane, entonces no volverla a presentar. Ya voy para allá, ese que están equivocados. Una cosa es inadmisión y otra cosa es rechazo. Cuando se inadmite a través de un auto, el juez la inadmite y ordena correrle traslado al demandante por un término para que la subsane, es decir, para que la arregle. Una vez terminado el término, si el demandante no la subsanó, entonces la rechaza. Cuando la rechaza, entonces el demandante le toca retirarla toda y volverla a presentar, y vuelve y juega. Entonces ahí nos está preguntando que cuando se admite una prueba, recuerde que uno de los requisitos de la demanda es las pruebas que uno va a hacer valer. Y cuando se inadmite una prueba, se puede inadmitir por ilegal, porque no es legal, ¿sí? O porque esa prueba fue obtenida arbitrariamente. De todas formas es ilegal y por eso es inadmitida, porque no cumple los requisitos de necesidad, de procedibilidad o de utilidad. Entonces la inadmite. La quinta pregunta: la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Las pruebas tienen que reunir esos requisitos para que el juez la admita. Debe ser pertinente, debe ser conducente y debe ser útil o necesario. La quinta pregunta, por favor. Explique en qué consiste la preparación para los medios de prueba. ¿Cómo? Vuelva a decir lo que es que hubo una interferencia. Explique en qué consiste la preparación para los medios de prueba. ¿En qué consiste la preparación para los medios de prueba? Léala, por favor, la respuesta. Consiste en que el tribunal es el principal obligado en llevar a cabo todos los preparativos para el desahogo de las pruebas. Por lo tanto, tendrá que fijar, llamar a las partes, etcétera, para que esto se lleve a cabo. Pero también la preparación es responsabilidad de las partes, ya que ellas estarán interesadas en ofrecer sus pruebas, por lo tanto tiene que prepararlas para llevarlas, así como citar a sus testigos. Entonces, una vez el juez ordene el decreto o decreta las pruebas, llama a las partes para que éstas, precisamente lo que dije anteriormente, dice, entonces le corresponde al demandante: señor demandante, exponga qué pruebas va a hacer valer su señoría. Tengo 5 testimonios de Pablo, Pedro, José, Armando, Luis. El de Pedro, el testimonio de Pedro es pertinente, es conducente y es útil por esta y esta y esta y esta razón. Es pertinente porque a él le constan los hechos de la demanda. Es esto conducente porque nuestro derecho procesal lo permite el testimonio. Es útil porque con ellos voy a sustentar mi teoría del caso, voy a demostrar que efectivamente los hechos se llevaron a cabo y que son así como yo lo dije en la demanda. Entonces, tanto el juez como las partes deben preparar y hacer sus manifestaciones para que las pruebas sean admitidas, para que las pruebas sean recogidas, evaluadas y recogidas y decretadas por el señor juez. La sexta pregunta:
¿En qué consiste el desahogo de la prueba? Bueno, esa va de la mano con lo que ya dije. Empieza primero con el demandante, entonces el desahogo es cuando ya llamamos a los estrados, por ejemplo, los testimonios. Les llama, empieza a llamar a uno por uno para que el demandante, para que el juez lo interrogue y también lo puede interrogar las partes. Entonces, por ejemplo, si es un proceso de pertenencia, que es la posesión de un inmueble por una persona que no es el dueño, que está ejerciendo actos de señor y dueño en dicho predio, lleva unos testigos para que les consta que él durante más de 10 años es la persona que conoce como el dueño de ese predio, aunque en la realidad no existe. Entonces, ese es el desahogo. Sacar todas las pruebas, presentárselas al señor juez para que a través del principio de la mediación, el señor juez escuche de viva voz a los testigos, muéstrelo, señor juez, tengo también los tales y tales documentos que respaldan los hechos 1, 2 o 3 o todos. Tengo una promesa de compra-venta, tengo una escritura, tengo unos recibos que yo le pagué el predio, pero no me hizo la escritura, etc. Ese es el desahogo de las pruebas. Entonces es la presentación de cada uno de los medios de prueba, ya sea testimoniales, documentales, periciales, interrogatorios, todo eso que son los medios de prueba establecidos en Colombia. ¿Ante quién? Ante el señor juez, que es el director de la audiencia. Usted sabe que ahora, como tenemos la oralidad, pues es todo, se hace oral y con inmediación de la prueba que lo hace el señor juez. La otra pregunta. La otra pregunta. Profe, esa pregunta ya es de A, A B, C ver. y D. Dice, el derecho procesal, según el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, nos dice que el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. De esto podemos inferir que A. Derecho material o sustancial es, pues, el derecho que determina el contenido, la materia, la sustancia. Esto es, la finalidad de la actividad o función jurisdiccional. B. Las normas sustanciales tienen mayor prevalencia que las normas procesales. C. Las normas sustanciales y las normas procesales están en el mismo nivel jerárquico y se complementan entre sí. D. En fin, los procedimientos, el fin de los procedimientos, creo que yo quiero decir. El fin de los procedimientos es ser eficientes para llegar a las normas sustanciales a la par con las normas procesales. ¿Cuáles creen que es la respuesta? De acuerdo a la definición que dieron al comienzo está la respuesta. Ustedes están escuchando ahí que lo que hace el derecho procesal es buscar la protección de los derechos sustanciales. ¿Cuáles son los derechos sustanciales? O el derecho sustantivo. Derecho sustantivo define los derechos y responsabilidades y reconoce esos derechos y esas responsabilidades. Los derechos sustanciales son los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Nacional. Samuel, perdón un momento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Hagan de cuenta que están en el examen. ¿Está completa alguna de ellas o es ninguna o qué?
Se nota que han estudiado el cuestionario, que ya deberían de tenerlo respondido. ¿Se dan cuenta ustedes, jóvenes? Yo no había visto un grupo tan tranquilo, por no decirles perezosos, porque todo lo hacen, como el examen es el 26, entonces yo cojo el cuestionario y lo estudio el 25. Y cuando llegan al examen están en las nebulosas. Entonces, por favor, si uno les entrega las cosas con tiempo, ese cuestionario ya debería estar ya en las mentes de cada uno de ustedes. Si no, se los voy a contestar. A ver, si contestan ustedes, yo les digo. ¿Cuál es la respuesta? Sería la D. Léala, léala. Dice, el fin de los procedimientos es ser eficientes para llegar a las normas sustanciales a la par con las normas procesales. Exacto, esa es. Muy bien. La otra pregunta. Octava, los principios, ay, se perdió. Los principios generales del derecho procesal preservan tres cosas fundamentales: el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad de las partes en cuanto el derecho a la defensa la contraparte puede. Esa es la pregunta. En cuanto al derecho a la defensa, la contraparte puede: A. Ser vencido en un juzgado de manera justa. B. Contradecir las pruebas que se le presentan y mirar la idoneidad de los testigos. C. Defenderse ante un tribunal de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia y es parte inseparable del debido proceso. D. La B y C son correctas. Perfecto. Ustedes ven que ahí las desmenuzaron. Para mí serían todas, pero nos toca contestar. Hablan del debido proceso, y el debido proceso, que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, dice que toda persona debe ser vencida, oída y vencida en un juicio, que tiene derecho a, con la ley, y que debe ser investigado con las leyes preexistentes al momento de la comisión del delito o del problema, que debe tener una defensa, que debe llevarse ante un tribunal, que puede controvertir las pruebas, que puede, todo eso. Entonces ustedes miran ahí cuáles reúnen esas características del artículo 29. Sigamos, porque eso es tarea de ustedes. La otra Profe, pregunta. una pregunta, o sea que la A que dice ser vencido en un juzgado de manera justa está bien, Esa es porque una. pues lo que su merced decía es que pues puede salir vencida tanto el demandante como el demandado, Ajá. dependiendo pues, Sí, sí, ok. sí. Gracias, profe. Novena, el derecho procesal es de suma importancia ya que consagran las normas de modus operandi. Esto se refiere a al debido proceso. B. Se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal y a las maneras de reaccionar frente a tal o cual situación. C. La forma de actuar del gobierno a la hora de la aprehensión de los presuntos delincuentes. D. La vulneración de los derechos de las víctimas. La A. ¿Cómo es la A? Al debido proceso. Eso, esa es. Desde que, porque es que cuando una persona está en cursa en un proceso, sea cual fuere, por eso dice que ese a priori, ¿cómo es que dijo? Esto, es que hice la pregunta al final. Las normas de modus operandi, esto se Operando, refiere a... es decir, el modo de operar. Entonces, al modo de operar que la persona se hace, entonces se crean derechos, perdón, normas para poder sancionar eso. Pero en todo proceso, sea cual fuere, se debe tener en cuenta el artículo 29 de la Constitución Nacional, es decir, el debido proceso. Continúe. Profe, ahí tengo una duda. Ahí también no podría ser la que dice, se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal y a las maneras de reaccionar frente a tal o cual situación. Bueno, cuando
cuando resultan delitos, por ejemplo, el feminicidio no existía en el anterior código, lo crearon después. ¿Por qué lo crearon? ¿Por qué lo tipificaron? A través de que empezaron a resultar mujeres muertas solo por el hecho de ser mujer, por ser, entonces empezaron a hacer, por eso crearon ese tipo penal del feminicidio. Por ejemplo, cuando le quemaron la cara a Natalia Ponce, entonces a través de ese modus operandi, de esa manera que empezaron a quemarle la cara a la gente, echándole ácido, sobre todo a las mujeres, también se creó otro tipo penal de que el que utilice sustancias para dañar el rostro ya no lo tienen como lesiones personales, sino como una tentativa de feminicidio. Entonces ahí miran ustedes, ya de acuerdo a lo que les expliqué. Sigamos. 10ª, si se le entregara la posibilidad a los particulares de resolver sus propios conflictos, la mayoría de estos sujetos actuarían a. De forma pacífica, serena y tranquila, tratando de solucionar sus contrariedades, observando que no existiría ninguna regulación de justicia. B. De forma desigual y desequilibrada, existiendo justicia privada que beneficiando a los que tienen... ¿Cómo? Creo que yo es que beneficia a los que tienen más recursos económicos. C. No se le puede entregar la posibilidad a los particulares, ya que estos necesitan de un Estado para que los regule. D. A los particulares a los que se les entrega la resolución de sus propios conflictos se le llaman conciliadores de justicia. C. El C, porque es que o si no, lo que dicen las anteriores preguntas, no se les puede dar el arbitrio o la libre albedrío a las personas para solucionar los problemas, porque si bien es cierto hay muchas personas que arreglan sus conflictos bilateralmente, hay otras que se salen del margen y lo que dice ahí, ejercen la justicia privada, es decir, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Entonces, por eso se acabó por ejemplo, esa ley del talión, porque sería terrible. La venganza, esa se anuló, se acabó. La composición, es decir, la composición bilateral, porque no se pudo. Mire, si no existiesen normas, si no existiesen funcionarios, no existieran policía, no existieran jueces, inspectores de policía, todo eso, tardaríamos un segundo para acabarnos nosotros, porque no, si es que no, uno mira, por ejemplo, en la propia casa de uno, si no se soportan los de sangre, la familia, y hay problemas dentro de las familias, y a veces con sangre y con muertos, imagínense con extraños. La pregunta siguiente. Once. Juanito Pérez perpetra una conducta que es considerada punible, pero no existe ninguna ley o norma que exprese tácitamente este tipo de conducta. Por lo tanto, A. Él no podrá ser juzgado porque se le quebrantaría el debido proceso. B. No existe una ley preexistente que regule esa conducta punible, por lo tanto no podrá ser juzgado. C. Para ser juzgado se promulgará una nueva norma o ley que permita castigarlo. D. Él podrá tener un representante que lo defienda ante un tribunal. Es la A y la B. Porque una persona tiene que estar, para poderlo investigar, esa conducta debe ser típica. ¿Qué quiere decir? Que debe estar contemplada en una norma antes de que esa persona incurra en el delito, no después, antes. Si hoy en el Código Penal no existiese el homicidio, hoy 12 de junio, no existiese el homicidio tipificado como tal, y yo mato a alguien, no me pueden investigar, seguir un proceso, porque primero se violaría el debido proceso y segundo, pues estaríamos juzgando con una norma inexistente. Entonces, por principio de tipicidad no se podría hacer.
La siguiente, por favor. 12. Un Estado tiene un poder y deber ineludible que es el de ponerle fin a los conflictos. Para esto existen otros mecanismos que acudir ante un juez, como es el de la conciliación. Esta busca a. Evitar inflaciones, resolver el conflicto de manera más rápida, hacer tránsito a cosa juzgada. B. Que los jueces solo se encarguen de la resolución de acciones de tutela. C. Que después de haber conciliado, pasen los procesos ante un juez. D. Todas las anteriores. Todas. Porque si bien es cierto existe la conciliación, esta presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hacer efectiva esa conciliación si no se cumple. ¿Y ante quién se puede hacer? Ante un juzgado. Por ejemplo, si a mí me deben 1.000.000 de pesos y yo concilio con la persona, voy ante una inspección de policía y conciliamos de que me la pague el 30 de este mes y llega el 15 de julio y no me ha pagado, pues yo con esa acta de conciliación puedo iniciar un ejecutivo y embargarle algo. Entonces, ¿se da cuenta? Bienes, se le encargan más que todo son bienes. ¿Ah? Se le embargan más que todo son los bienes. Si no estoy mal. Claro, los bienes o el sueldo. Si es un empleado, pues se le embarga el sueldo. Otro. 13. Se promulga una norma la cual le da pena de muerte a los violadores porque se considera que estos son un eminente peligro para la sociedad y que los índices muestran que estas personas, al salir de la cárcel, reinciden en sus hechos. Esta nueva norma. A. No se puede emplear porque es inconstitucional y violaría el derecho fundamental a la vida consagrado en la Constitución. B. Se puede aplicar ya que hay un eminente peligro para la sociedad. C. La Corte Constitucional encargada de la supremacía de la Constitución la declararía inconstitucional y sería derogada. D. Las normas tienen mayor prevalencia que la Constitución, por lo tanto sería aplicable. No. A ver, en Colombia no sería posible a menos que reformen la Constitución, porque la Constitución de colombiana no tiene contemplada la pena de muerte. Profe, pero ahí puede ser también la A o la C. Bueno, están entre esas dos porque dice la A no se puede emplear porque es inconstitucional y violaría el derecho fundamental a la vida. Y esa es una. Y la C dice la Corte Constitucional encargada de la supremacía de la Constitución la declararía inconstitucional y sería derogada. Esas dos pueden ser. Sí, señora. Pero si aquí reformaran, si aquí reformaran la Constitución, mañana o pasado mañana, y dijeran, contemplaran que existiera la pena de muerte para ciertos delitos, ahí se podría aplicar, pero en Colombia no se puede en este momento. Bueno, además, si esa norma saliera mañana, solamente se puede aplicar a los violadores que cometan el delito a partir de mañana o cuando quede la vigencia de la ley. Antes no, por el principio de favorabilidad, porque la ley no es retroactiva cuando no es favorable. No está, por eso no se les puede anterior. Otra pregunta. Qué pena, una pregunta, yo tengo una duda. Entonces, bueno, este señor que sacó la ley del feminicidio a través del asesinato de Rosa Elvira, ¿él no fue condenado con esa ley? ¿Cómo? O sea, es que la ley que su merced nombró, la de Rosa Elvira Seri, que fue la del feminicidio, fue por ese caso. Entonces, el señor que mató a Rosa Elvira Seri no fue ejecutado por feminicidio, sino por otra. No, señora, porque no estaba contemplada ese tipo penal. Sí, él fue no le pueden aplicar esa norma porque es posterior. La norma la pusieron. Ustedes ven, perdón, si ustedes leen en el Código Penal, la tipicidad dice los delitos y las penas deben estar contempladas preexistentes, es decir, antes de, no después de. ¿Listo?
Otra pregunta. 14. Una ley procesal nueva no puede tocar aspectos hacia atrás a pesar de que en materias como civil, penal, las leyes son retroactivas, ya que A. Se alteraría la seguridad jurídica de lo ya establecido. B. Ajá. Sí se puede tocar aspectos hacia atrás, ya que la ley nueva es más importante y aplica para todas las áreas del derecho. C. Las normas procesales no son retroactivas, por el contrario son de aplicación inmediata y rigen hacia el futuro. Esto se hace con el fin de evitar riesgo en la seguridad jurídica. D. Depende de la interpretación del juez para aplicar la norma procesal de forma retroactiva. Bueno, vuelvo y les repito. Las normas son ultraactivas, es decir, rigen hacia el futuro. Regla general. Las normas no son retroactivas, pero el principio de favorabilidad, si la norma posterior es más favorable, se puede retrotraer para aplicación de casos anteriores, pero solamente cuando es favorable. Ahora, hay jueces que no lo permiten y en procesal, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. El procesal civil anterior tenía unas pautas en los procesos y que ahora no las trae, por decir algo. En el ejecutivo se contestaba la demanda y se presentaban excepciones, hoy también lo hacen, pero no hay esos testimonios, ni hay nada de eso como anteriormente. Ha cambiado mucho, entonces, pero a veces uno quiere pedirle al señor juez, no, mejor les cambio el ejemplo. En civil, por ejemplo, la pertenencia en la anterior ley decía que era de 10 a 20 años la posesión. Luego sale una norma diciendo que la posesión va de 5 a 10. Entonces, vea que la posterior es más favorable. Entonces, tenemos que pedir al caso anterior que se aplique esa norma posterior porque es más favorable. Siga. 15. Un extranjero ecuatoriano residente en Colombia hace ya más de 5 años con nacionalidad colombiana adquirida comete un delito en territorio colombiano. A esta persona se le aplican las normas procesales. A. Las de su país de origen, Ecuador. B. Las normas que más le convengan al imputado por el principio de favorabilidad. C. Las normas colombianas, ya que están legisladas en el territorio colombiano y el delito fue cometido en territorio colombiano. D. No se le aplicarán las normas procesales de ningún país. Es la que se debe por principio de territorialidad. Recuerde que nosotros vimos ese principio. Por principio de territorialidad se aplica la ley colombiana. Dice que toda persona que esté en Colombia, así no tenga nacionalidad, y aunque esté en tránsito en Colombia y cometa un delito en Colombia, se le aplica la ley colombiana, a menos que el país, otro país, lo pida en extradición. Ese es un caso aparte. Siempre se aplica la ley colombiana cuando la persona cometa el delito dentro del territorio colombiano. Es más, por el principio de territorialidad por extensión, se puede aplicar la ley colombiana cuando una persona, aunque sea extranjera, cometa el delito dentro de un bien de Colombia y aunque ese bien no esté en Colombia. Yo les explicaba lo de el buque Gloria. Si yo dentro del buque Gloria cometo un delito y ese buque estaba en aguas extranjeras, me aplican la ley colombiana porque es como si estuviera dentro de Colombia. Otra. 16. La ley procesal es general. Se aplicará tanto a los administradores como administrados, con excepción de los agentes diplomáticos, por lo cual podemos inferir A. Que a la persona que no se le aplique la norma procesal no le podrá aplicar la norma sustancial, ya que tienen que ir conjuntamente. B. Se puede decir que la ley procesal solo se aplica en casos específicos. C. El tratamiento para las personas es desigual si no existiera la ley procesal. D. La ley procesal solo llena un vacío que ha dejado la ley sustancial. La B. Ese es para un caso específico.
el derecho procesal se aplica tanto para laboral, para familia, para penal, para civil, para menores, etc. Yo dije que no iba a contestar, a ponerlos a leer. A ver, siga. Profe, respecto a esa pregunta, la A también me parece que ¿Qué va dice como la A? que a la persona que no se le aplique la norma procesal no se le podrá aplicar la norma sustancial, ya que tienen que ir conjuntamente. Y eso No. lo decíamos en una pregunta anterior. A ver, escuche bien. La norma sustancial, o sea, la regulación de los derechos, que define los derechos de las personas, jamás se le puede quitar. El problema es que mientras a mí no se me afecten mis derechos, no me aplican la procesal. Es que el procesal es como el vehículo que transporta el derecho sustancial, que hace efectivo esos derechos. ¿Ya? Listo, sí, señora, muchas gracias. Siga. 17. Cuando yo no estoy de acuerdo con un dictamen promulgado por un juez, la ley procesal consagra los mecanismos de impugnación, los cuales son dos, de reposición y apelación. En cuanto al de reposición, A. Se pide a otro funcionario que revise la actuación, la modifique o revoque o confirme la decisión del juez. B. No. El mecanismo de impugnación de reposición la hace el mismo juez, el cual ya había dictado un dictamen. C. Los Sí. mecanismos de impugnación y reposición son uniformes. D. Todas las anteriores. No, es la que en la reposición se presenta ante el mismo funcionario que emitió la providencia. Esa es la B, el mecanismo de impugnación de reposición lo hace el mismo juez al cual ya se le ha dictado, se había dictado un dictamen. Sí, señora. 18. El hermano del señor juez es una de las contrapartes en un proceso adelantado por este. El señor juez debe declararse impedido porque A. Así lo estipula el artículo 141 del nuevo Código General del Proceso, inciso 1. Tener el señor juez sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. B. Porque si no se le declara impedido, va a incurrir en prevaricato. C. Las causales de impedimento y recusación pueden presentarse por acción u omisión. D, A y B son correctas y válidas. Ahí hay varias, sí. Lean el artículo que les dicen ahí y ustedes con esa lectura del artículo ya pueden contestar la pregunta. Ningún juez, cuando un extremo del litigio está dentro del cuarto grado de consanguinidad, de afinidad y segundo civil, debe declararse impedido, porque no está inhabilitado, porque no habría esa imparcialidad. Continúe. 19. El profesor Juanito Alimaña está ejerciendo un trabajo como docente en el área de la Cruz Nariño en el Colegio San José. Este fue reubicado por orden de la Secretaría de Educación Municipal a otro municipio del departamento de Nariño. Él no ha sido notificado de su traslado, aún, por lo tanto, A. Él debe asumir su nueva responsabilidad, ya que como trabajador gubernamental tiene que trasladarse donde se ha solicitado. B. Él no debe trasladarse porque él no fue notificado, ya que al no ser notificado no podrá defenderse y contradecir esta decisión que le fue interpuesta. C. Tendrá que notificársele acerca de la decisión y asumir la responsabilidad inmediatamente. D. A él se le ha violado el derecho procesal. A él le tienen que notificar. Recuerde que uno no puede actuar si no conoce que le están ordenando, le están diciendo algo. Por ahí la importancia de las notificaciones. Si a mí ordenan el traslado, pero nunca me notifican, yo me doy porque no conocí la situación. Primero me tienen que notificar el AO, porque a veces esos proceden los recursos de ley. Si yo no estoy de acuerdo porque me están desmejorando, porque me apartan de mi familia, etcétera, etcétera, yo puedo interponer los recursos de ley contra ese mandamiento, contra esa orden. Entonces,
se me está violando el debido proceso. Entonces, si a mí no me notifican, yo no tengo la obligación de obedecer. Continúe. Profe, o sea que en este caso estarían pues acordes al caso la B y la D, ¿cierto? ¿Cuál es la B? La B dice, él no debe trasladarse porque él no fue notificado. Ajá. Y la D dice pues que se le ha violado el derecho procesal. No, y la anterior a esa. Tendrá que notificarte acerca de Esa, ¿Cómo esa. es la responsabilidad? Ok. Esa es que uno lo tiene que notificar. Así perdón, por ejemplo, a mí si me llega que me están siguiendo un proceso a mí y un vecino fue y miró y dice, oiga, Matil, a usted le están siguiendo un proceso, pero, ay, güey, madre, si yo, ese chip, perdón que es que tengo hipo, me llega ese chip y yo voy y presento un documento, ya me estoy dando por notificado por conducta concluyente. Pero si yo guardo silencio, ¿sí? No me han notificado ni personal, ni por aviso, ni por estado, ni por estrado, ni por edicto, nada de eso. No me pueden nombrar a un curador. Primero tienen que agotar todas las normas, todas las formas para darme a conocer ese proceso. Mientras tanto no pueden hacer otra cosa. Si ya a mí me notificaron, vuelvo y le repito, hay una manera de yo, que me llegó el chisme que hay un proceso, yo me acerco al juzgado, ya me estoy dando por notificado. Se llama notificación por conducta concluyente. Siga. 20. Uno de los principios fundamentales del derecho procesal es la igualdad procesal. Obedece al derecho fundamental consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Por consiguiente, A. Si una persona que ha incurrido en una conducta punible no tiene los recursos para una legítima defensa, se le designará un defensor de oficio. B. Si una persona que ha incurrido en una conducta punible sin suficientes recursos tiene que recibir su castigo, ya que estos hechos lesivos dañan a la sociedad. C. Una persona por ser indígena tiene que ser castigada de manera diferente por su jurisdicción especial. D. Una persona por pertenecer a las fuerzas militares no puede tener derecho a procesar a la defensa porque lo juzga un juez penal militar. Siempre tienen que tener un defensor, pero ya no se llama defensor de oficio. Ahí si quiere tachen, escriban, se les debe designar un defensor público de la Defensoría del Pueblo. Ningún procesado, sea quien sea, se le puede adelantar un proceso sin el ejercicio de la defensa, porque se vulneraría el artículo 29 de la Constitución Nacional y el artículo 13 que habla de la igualdad de partes. Siga. 21. El principio de legalidad hace referencia a que existan leyes o normas preexistentes al acto que se le imputa a una persona para ser juzgada. Y el de legitimidad es el del reconocimiento de los administrados en general. Se dice que no todo lo legal es legítimo, no todo lo legítimo es legal. Un ejemplo de esto sería: A. El fenómeno de las pirámides, que era legítimo al ser conocido por gran cantidad de personas en el departamento de Nariño, pero no era legal. B. El narcotráfico, que a pesar de que gran mayoría de personas conocen este fenómeno, es un fenómeno ilegal. C. La explotación de niños en trabajo forzado. Somos conocedores de este fenómeno, a pesar de eso es ilegal. D. Ninguna de las anteriores. Todo lo que al principio de legalidad dice que para investigar y juzgar y sancionar a una persona debe ser conforme a las normas preexistentes al momento de la ejecución del problema, del delito, de la causa que llevó a cabo ese proceso. Entonces, todo lo que han nombrado ahí, ¿la A cuál era? El fenómeno de las pirámides, que era legítimo al ser conocido por gran cantidad de personas en el departamento de Nariño, pero no era legal. Bueno, todas esas que se mencionan ahí pueden que sean legítimas porque la gente las ejecuta. Yo tuve un caso de un señor que me decía: doctora,
Pero es que a mí me condenaron a 25 años, ni que yo hubiera matado a ese niño, lo había violado, ¿sí? Ni que yo lo hubiera matado, le dije es que era mejor que lo hubiera matado y no que lo hubiera violado, porque es más grave la violación que el homicidio, porque eso es matar en vida a una persona. Otro decía, es que yo no soy ningún homicida, yo apenas vendo droga, le dije es que usted no está matando de una vez a la gente, la está matando de a poquito, vendiéndole droga. Entonces, todas las anteriores. Sigan. 22. Según el principio del juez natural, todos los jueces tienen, conforme a la ley, facultades para conocer y resolver cierto tipo de asuntos. Es decir, que una persona tiene que ser juzgada por un juez competente. Según esto, A. La acción de tutela la puede resolver cualquier juez, excepto los jueces de paz. B. El juez podrá conocer la acción de tutela según sea el asunto debido al principio de juez natural. C. La acción de tutela no tiene validez si no la conoce un juez competente. D. Ninguna de las anteriores. La primera, la acción de tutela la puede conocer cualquier juez, ante cualquier juez y la puede presentar cualquier persona, inclusive sin ser el legitimario del derecho. 23. Las sentencias judiciales son los precedentes o las decisiones tomadas por los jueces. De esto podemos inferir que A. Las sentencias judiciales crean derechos ya que se puede basar en estas para tomar nuevas decisiones. B. Las sentencias judiciales no crean derechos ya que el legislador solo crea derecho a través de leyes y la Constitución. C. A los jueces les corresponde tomar sentencias judiciales anteriores y aplicarlas según sea conveniente. D. B y A sí son correctas. La anterior a la última. A ver, el único que crea derechos es la ley sustancial. ¿Y es a través de qué? El legislador a través de normas. Es que los derechos no se crean, los derechos nacen con la persona. Los derechos se hacen es respetar. Pero yo cuando nazco con todos mis derechos. Por eso cuando una persona comete un delito, el único derecho que se ve afectado es el derecho a la libertad. Los demás derechos quedan incólumes, porque son derechos natos. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que la tutela no crea derechos, solamente da los precedentes judiciales, o sea, las sentencias, lo que dan es para tener en cuenta para casos similares, se pueden aplicar para casos similares. Que por ejemplo, que a mí me echaron del colegio porque no me corto el cabello, porque tengo el cabello largo, entonces yo tutelo mi derecho a tener mi cabello largo y el juez me respalda mi solicitud. Y a los 8 o 15 días echan otra persona por el mismo hecho, ella puede coger y decir, conforme a la sentencia emitida el día tal, ruego que por principio de igualdad se me favorezca mi derecho por esta y esta razón. ¿Entendieron? Sí, señora. 24. El debido proceso puede considerarse como un principio constitucional universal. Pero, pues en las tutorías yo mirando, cuando se aplica el proceso de igualdad, el principio de igualdad en un proceso se aplica la igualdad entre iguales. No, señor, la igualdad es para todo el mundo. Sí, pero o sea, me refiero iguales o desiguales. No se van a tratar iguales a una señora digamos, que trabaja en el campo y no sabe contra una empresa que le hizo algo así. A la viejita del campo y a la señora gerente de Hidroituango la deben tratar igualito. Lo que pasa es que eso son letras muertas, ¿no? Pero si le nombran un defensor público y la ley la ampara porque es igual, debe favorecerla lo mismo. Vale lo mismo que si echan sin justa causa, despiden a la señora que hace el aseo, y sin justa causa despiden a la señora que es la presidenta, tiene los mismos derechos.
Bueno, profe, gracias, que tenía esa duda. 24. El debido proceso puede considerarse como un principio constitucional universal porque A. Se debe aplicar a todo tipo de actuación, bien sea por sede administrativa o vía jurisdiccional. B. Porque se le aplicará a las personas en determinados casos según su estatus económico. C. Ah, Al ser universal es aplicado en todo el mundo. D. bien. Está estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El debido proceso no, pues es universal porque en todas las sitios, en todas las constituciones está eso. Y se aplica para cualquier actuación, yo ya les había dicho. Sigan. 25. Se dice que los jueces solo deben estar sometidos al imperio de la ley. Su autonomía e independencia se debe preservar a toda costa. En cuanto a esto, si una de las contrapartes es un narcotraficante y le ofrece al juez encargado del proceso dinero, este debe a. Ser imparcial, no aceptar el dinero y tomar una decisión basada en las leyes. B. Declararse impedido y pedir asilo político. C. Informar a las autoridades pertinentes, ser imparcial y tomar una decisión neutra. D. Todas las anteriores. Me sacó, no sé qué pasó. Continuemos, por favor, qué pena. Vuelvo a leer la 25, ¿sí, profe? Sí, señora. 25. Se dice que los jueces solo deben estar sometidos al imperio de la ley, su autonomía e independencia se debe preservar a toda costa. En cuanto a esto, si una de las contrapartes es un narcotraficante y le ofrece al juez encargado del proceso dinero, este debe a. Ser imparcial, no aceptar el dinero y tomar una decisión basada en las leyes. B. Ajá. Declararse impedido y pedir asilo político. C. No. Informar a las autoridades pertinentes, ser imparcial y tomar una decisión neutra. Bien. De todas las anteriores. Es la A y la de ser imparcial y neutro. La A y la D. Y la C. Y la C. 26. Según el principio de preclusión, que nos dice que es la forma de actuar oportunamente en el derecho procesal, podemos decir A. Si el demandante, al presentar por escrito la demanda, no solicita o aporta pruebas de suma importancia, pierde la oportunidad. B. Las pruebas solo se las debe anexar si el juez lo permite. C. Se pierde la oportunidad de que las pruebas sean rectificadas. D. Nadie puede presentar pruebas si no son válidas. A ver, la preclusión, como su nombre lo indica, es que si la parte no actúa dentro del término legal, precluye, es decir, se le termina esa opción. Si las normas, si las pruebas no se presentan conforme debe ser, o se presentan en forma extemporánea, fuera del término, ya le precluyó. Lo mismo cuando una persona está privada de la libertad. Si no se hace el debido proceso y no se agotan las etapas procesales dentro de los términos, esta persona por vencimiento de términos queda en libertad. En civil es que si yo, por ejemplo, me inadmiten la demanda, me dan 5 días hábiles que se empiezan a contar al día siguiente de que salió el estado, yo no la subsano, pierdo por ejemplo, me dan 5 días y se vence el día de hoy, a las 6 de la tarde, y yo la subsano mañana, ya no, porque se precluyó el término. Siga. 27. Uno de los principios constitucionales del derecho es el principio de universalidad, dado a partir del artículo 29 de la Constitución Política, consagrando el debido proceso, y que a. Se debe aplicar a todo tipo de actuación, bien sea por sede administrativa o vía jurisdiccional. B. Se debe aplicar con normas existentes. C. Se debe aplicar dentro de los parámetros establecidos en la ley. D. Ninguna de las anteriores.
Ay, me hace un favor, qué pena, me repite que es que me pasó aquí algo. Repítame esa pregunta, por favor. 27. Uno de los principios constitucionales del derecho es el principio de universalidad, dado a partir del artículo 29 de la Constitución Política, consagrando el debido proceso, y que A. Se debe aplicar a todo tipo de actuación, bien sea por sede administrativa o vía La jurisdiccional. pregunta está repetida, o sea que ya esa la contestamos. Por ejemplo, esa que ya dijimos que el debido proceso se debe aplicar para cualquier actuación y donde quiera que estemos nos tienen que aplicar el debido proceso. Siga. 28. El principio de legalidad encuentra una relación entre legalidad y legitimidad entendiendo. Ya está repetida también. A no ser que las respuestas sean diferentes, pero es la misma. Si la respuesta dice la legalidad es la forma de afectar y la legitimidad de estar Porque de pronto está contraria o sea, las preguntas están, las respuestas están las mismas, pero están en otro orden. Que si fuera escrita, se podía poner las dos en la misma cáscara. No se observa su producto. Siga. Bueno, señora. 29. El principio de favorabilidad consiste en la práctica de un efecto retroactivo de la ley procesal, favoreciendo al procesado. Este principio se aplica en A. La rama de lo administrativo. B. Todos los procesos judiciales que permiten la aplicación retroactiva. C. La rama de lo penal. D. En cualquier caso judicial. También. Cualquier caso judicial opera el principio de favorabilidad. 30. Pero también la B creo que es. La que dice todos los procesos judiciales porque permiten la aplicación retroactiva. Sí. Pero más que todo se utiliza mucho más es en penal, pero esa respuesta está bien. Sigue. 30. Una persona solo puede ser juzgada ante un tribunal o un juez competente conforme a la ley cumpliendo el principio de A. Legalidad. Pues natural, sí es la D. 31. Todo juicio deberá adelantarse con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Si no se tiene en cuenta el principio de debido proceso, entonces A. Se interpone acción de tutela. B. Es causal de nulidad. C. Es una actuación deslegítima. D. Se apela a la decisión tomada. No. ¿Qué fue lo que yo dije? La segunda. Es causal de nulidad. Sí, señor. ¿Y qué es la nulidad? La nulidad cuando es decretada por decir algo. Resulta que llegó un proceso al juicio y yo siempre desde un comienzo he alegado que hay una anormalidad dentro del procedimiento. Por eso es que antes de comenzarse un juicio, sea cual fuera el juez pregunta a las partes para que se pronuncie sobre hay nulidades, recusaciones, inhabilitaciones, etcétera. Ahí, si yo no digo nada, ese silencio hace que subsane. Pero el juez también lo puede hacer de oficio si observa alguna irregularidad y ordena la nulidad, entonces el proceso se retrotrae, es decir, vuelve al estado anterior que estaba para corregir esa irregularidad. Continúe. 32. Toda persona es inocente hasta tanto no se le haya vencido después de oírla y se haya demostrado lo contrario. Hace referencia a la presunción de inocencia es la C. 33. En el principio de defensa se pueden adelantar dos tipos de defensa. La primera de tipo personal. Señora. Defensa técnica y material. La técnica la ejerce el abogado y la material el procesado. Entonces en esta es la A. 34. El principio de postulación es el derecho que tiene una persona de ser representado adentro de un proceso por medio de un abogado de confianza, B, un curador ad litem, C, el defensor del pueblo, D, un abogado defensor público. ¿No dice todas las anteriores? No, señora. Deben ser un abogado. Puede ser de confianza, o sea, la A y la última, la del defensor público.
35. Un proceso judicial tiene varias demoras injustificadas que están implicando un gran desgaste judicial. Por tanto, los sujetos procesales han declarado que se está pasando por alto: A, la efectividad de la justicia; B, el principio de la economía procesal; C, todos los principios constitucionales. Economía procesal. Es un principio. Vea que ya hemos visto varios principios, por eso si yo les hago una pregunta, mencióneme 4 o 5 principios del derecho procesal. Ya saben, igualdad, legalidad, favorabilidad, juez natural, economía procesal, celeridad, imparcialidad, todo eso son principios, ¿oye? Siga. 36. Da lo mismo tener un derecho y no probarlo que no tenerlo. De lo anterior podemos diferir que: A, las pruebas no determinan los derechos; B, no tener derechos es no tener las pruebas; C, lo que no se prueba no existe; D, los derechos... Okay. Lo que no se prueba no existe, pero hay una cosa que se llama hechos notorios, ¿sí? Si yo veo que llega una señora a reclamar una afiliación natural de su hijo neonato, es decir, que no ha nacido, pues el juez puede pedirle una prueba de embarazo. Pero imaginen que la señora tiene un estómago ya que se nota que está embarazada, podría alegar el hecho notorio, pero resulta que yo he visto señoras que se dejan crecer el estómago que pareciera que estuvieran embarazadas. Entonces por eso yo no puedo decir, pero es que mire doctora, se nota que yo estoy embarazada. Qué pena, toca probar, toca presentar la prueba. Ahora, si voy a reclamar que Pepito Pérez es el papá de mi hijo, pues tienen que existir unas pruebas de que diga que en realidad es el papá y no porque yo lo digo. Ah, no, pero es que yo sí sé quién es el papá, eso no es que, a menos que, claro, uno dice, yo soy casada, solo tengo mi esposo, y yo nunca le he jugado sucio, pero si el señor dice, yo tengo duda, ¿cómo se prueba? Hay que hacer un examen de genética. Continúe. 37. Las pruebas allegadas a un proceso judicial oportunamente pueden ser: A, pruebas legales y legítimas; B, pruebas legales, ilegales e ilícitas; C, pruebas materiales y formales; D, pruebas ilegales y legales. La primera. ¿Legales y legítimas? ¿Ilegítimas? Claro, legales y legítimas, porque si presento ilegalidad, ahí hay puede incurrir en un delito que se llama fraude procesal, engaño. Entonces uno no puede engañar al Estado ni a las otras partes. Además que lo ilegal se descubre fácil. Y puede haber un falso testimonio, una falsa denuncia, una falsa demanda, etcétera. Las pruebas que uno aporte a un proceso deben ser siempre legales y legítimas, es decir, emanadas de un órgano legítimo, competente para eso. Siga. 38. No ser juzgado dos veces por el mismo hecho quiere decir que: A, cuando una decisión judicial tomada indebidamente y en firme a tránsito a cosa juzgada, no se debe volver a retomar el mismo asunto porque ya está finalizado ante la ley. B, cuando una decisión judicial tomada debidamente y en firme a tránsito a cosa juzgada, no es viable volver a retomar el mismo asunto porque ya está finalizado ante la ley. C, cuando un asunto ya está finalizado ante la ley, no se puede impugnar las decisiones judiciales. D, ninguna de las anteriores. La anterior a la última. ¿Cómo es que me dijo? Léamela. Cuando un asunto ya está finalizado ante la ley, no se puede impugnar las decisiones judiciales. Ah, no, esa no es. A ver, cuando un proceso ha sido decidido, terminado por un juez de la República o cualquier autoridad, se finiquitó, no se interpusieron los recursos, quedó debidamente ejecutoriado,
hace tránsito a cosa juzgada y no se puede volver a recabar sobre ese proceso entre las mismas partes y entre las mismas, por los mismos hechos. Ejemplo, yo maté a Pedro Pérez, me juzgaron, pero me absolvieron porque no encontraron prueba que me acusaron. Pero la familia dice, no, yo necesito, señor juez, que a este hombre yo le voy a interponer otra denuncia. Y no apelaron la decisión, la absolución no la apelaron. O si la apelaron, el tribunal la confirmó. Y en 1 año, 2 años dicen, no, pero es que yo sigo diciendo que fue Matilde la que mató. Voy a interponer otra denuncia. Cuando el juez observe que ese proceso ya fue iniquitado, que fueron los mismos hechos y que fueron entre las mismas personas, no acepta eso porque ya hizo tránsito a cosa juzgada. Pero hay personas que dicen, bueno, y entonces si yo mato hoy, y mato mañana, y mato pasado mañana, es diferente. Es el mismo delito, pero son diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces ahí no es cuando es lo mismo. Si yo hago una conciliación con X persona, de que le pegué un puño, le pagué 500 pesos por el puño, y ya no me sigue en el proceso, pero mañana alguien le dice, usted más bobo, ¿por qué no le pidió 1.000.000? Ya no puede hacer nada porque esa también hace tránsito a cosa juzgada. Siga. 39. Los medios de impugnación pueden ser ordinarios y dentro de estos encontramos Ya está repetida. reposición, apelación, consulta. Sí, es que recuerden que hay recursos ordinarios y extraordinarios. Pero ahí están hablando de los ordinarios, que son reposición, apelación y consulta. Dijimos que la reposición se hace ante el mismo funcionario que emite la providencia y la apelación y la consulta va ante el superior del que dictó la providencia. Siga. 40. Dentro de los principios y reglas técnicas, la obligatoriedad de la ley habla que en Colombia existen procedimientos declarativos ejecutivos de expropiación de jurisdicción voluntaria y A. Los arbitrales, B. Los ordinarios, C. Los administrativos, D. Los penales. Un momentico, por favor. Hay una niña Villamil, se salió de la sala, volvió. Villamil, señora, no, profe, pues yo estoy acá en la sala, no me he salido. No se ha salido, es que vi que se había salido. No, señora. Bueno. Listo, perfecto. ¿Hay una sola Villamil o hay dos? Es que yo veo a Camila Villamil. Yo soy la única Villamil, señora. Bueno, es que la veo 2 veces ahí en una salida. Ya, gracias. Es que estoy anotando aquí los que estuvieron en la clase en el repaso. Laura, Juliana. Solo se conectaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Bueno. Profe, en la sala actualmente hay como 15. Sí, ya no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya le envío el pantallazo de la asistencia, profe, se lo envío por el grupo de WhatsApp, porque sí... A ver, espera un momentico. Está Aura, está Jana, Vane, está Camila, está Gabriela, está Aura Cristina, está Laura, está Lina, está Juliana y está Lorena. ¿Quién más está? También está Juliana. Yo, profe, Michelle Ariza. Michelle, sí, no la había notado. Michelle. ¿Quién más falta? 1, 2, 3, Profe, 4. pues si quiere, yo profe. Le dicto los nombres que tengo aquí y su merced me dice si ya está o si no está. Bueno, pues primero estoy yo, Gabriela González, luego está Angie González. Un momentico. Gabriela, Angie. Angie González. Porque no tengo a Angie. Angie González. Aura Vargas. Sí, Aura, sí, señor.
Camila Villamil, Sí. Julián Castillo, Julián. Ese tampoco lo tenía. No lo había vuelto a ver. Julián, ya. Juliana González, Juliana, sí. Laura Niño, Laura, sí. Lina Castro, Sí. Lorena Tavera, Lorena, sí, señora. Michelle Ariza, Michelle. Ujú. Milady Quintero, Me faltaba esa. Ella. Milady Quintero. ¿Quién más? la que aparece como Vane es Tania Vanessa Villamari, si no estoy mal, Vale. 1, 2, 3, 4, 5, y Yaira. 9, 10, 11, 12, 13 y Yaira. Y Yaira, sí señor. 14 personas. Y mi persona 15. Bueno, vamos a continuar. Pues creo que repito la 40. Dentro de los principios y reglas técnicas, la obligatoriedad de la ley habla que en Colombia existen procedimientos declarativos, ejecutivos, de expropiación, de jurisdicción voluntaria y A, los arbitrales, B, los ordinarios, C, los administrativos, D, los penales. Sí. Siga. 41. Los procesos declarativos anteriormente se daban por medio de procedimientos ordinarios, abreviados y verbales. Hoy en día, la manera de realizarlos es de manera verbal, tocando asuntos de menos y mayor cuantía y sumarios. Eso. Esa es. Sí, señor. 42. Los derechos son susceptibles de renuncia. Esto se aplica a. Con el principio dispositivo de forma práctica con los derechos de lo privado. B. Con relación a los supuestos fácticos. C. La causa pretendi. D. Todas las anteriores. ¿Los derechos son renunciables? ¿Así dice la pregunta? Sí, señora. Los derechos son susceptibles de renuncia. Ah, susceptibles, pero no son regla general. Uno puede renunciar, aunque los derechos son, cuando los derechos son adquiridos no son renunciables. Pero si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa y me deben 5 millones de pesos, pero yo digo, ay, no, yo no voy a demandar a esa gente porque de pronto vuelvo a necesitar trabajo yo puedo decir que sí. Pero si a mí el patrón me dice, venga y me firma este papel renunciando a sus cesantías, ahí ya no procede porque me están obligando. Entonces, ¿cómo son las respuestas? A. Con el principio dispositivo de forma práctica con los derechos de lo privado. B. Eso. Con relación a los supuestos fácticos. De acuerdo de acuerdo a los supuestos fácticos. Y por eso le estoy diciendo, si a mí me obligan a renunciar a un derecho, no vale. Pero si yo voluntariamente quiero, ahora, que ese derecho mío al renunciar no afecte a otros derechos. Por eso es que en la inasistencia alimentaria, aunque yo sea la mamá de mis hijos, yo no puedo renunciar a los derechos de mis hijos, porque yo soy la representante legal. Por eso ahora el delito de inasistencia alimentaria no es desistible, no es conciliable, porque es que la titular de esos derechos no soy yo, son mis hijos. De acuerdo al supuesto fáctico, de acuerdo a lo que se va a reclamar. Siga. 43. El objeto de la demanda. Profe, tengo una duda. Es que dice la causa petendi. ¿Qué es? O sea, la petición que se haga. Ya. Gracias. Uy, se amaneció, ya cantó el gallo. ¿Está cantando el gallo allá, Ira? Sí, señora, pero allá en el potrero está. Siga. 43. El objeto de la demanda de establecer con precisión. Debe establecer con precisión. Debe, sí. A. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante? Es decir, la pretensión principal. B. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante? Es decir, la pretensión adicional. C. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante? Un momentico, por favor, un momentico. Sí, señora.
Repita esa pregunta, por favor. 43. El objeto de la demanda debe establecer con precisión: A. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante, es decir, la pretensión principal? B. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante, es decir, la pretensión adicional? C. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante, es decir, la pretensión principal y además pretensiones subsidiarias? D. ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante, es decir, la pretensión adicional y además pretensiones subsidiarias? El objeto de la demanda es hacer saber con claridad las pretensiones. ¿Qué es lo que es lo que digo ahorita? El petitum de la demanda son las pretensiones. Debe ser las pretensiones principales y las pretensiones subsidiarias. Okay. Por ejemplo, yo puedo pedir, señor juez, solicito como pretensión principal que se resuelva el contrato y como pretensión subsidiaria que el señor me pague el dinero y que se finiquite el proceso. ¿Sí me entendieron? Sí, señora. Diga. 44. En un proceso de reivindicación de un bien inmueble, es decir, recobrar la propiedad privada, se podría: A. Declarar como propietario a una persona. Esto sería la pretensión principal y entregar el bien, la pretensión adicional. B. Declarar como propietario a una persona. Esto sería la pretensión general y entregar el bien, la pretensión principal. No. Bien. Declarar un nuevo propietario a una persona. Este sería la pretensión subsidiaria. No. B. Entregar el bien. Este sería la pretensión principal. No, mire, la pretensión principal va unida con la subsidiaria. ¿Por qué? Porque yo solicito que me reivindiquen el bien que está poseyendo otra persona, porque yo soy la titular del derecho de dominio. ¿Y cómo lo demuestro? Con un certificado de libertad, con la escritura pública, pero más con el certificado de libertad, donde fue debidamente registrada esa escritura. Pero vuelvo y le repito, yo puedo pedir esas dos, que se me reconozca como dueño de ese predio y se me haga entrega del predio. Siga. 45. A los jueces les está prohibido fallar ultra petita o extra petita por regla general, es decir, A. Fallar más allá de lo pedido. Al juez solo le está permitido fallar de acuerdo con sus conocimientos. B. El juez debe limitarse a sus decisiones según la Constitución política. C. Fallar más allá de lo pedido. Al juez solo le está permitido fallar de acuerdo a lo solicitado mientras esté debidamente probado. D. Ninguna de las anteriores. Se debe fallar de acuerdo a lo solicitado y lo que esté debidamente probado. 46. Dentro de los sujetos procesales encontramos al demandante y al demandado, pero en algunas actuaciones intervienen terceros interesados. Eventualmente aparece: A. El Ministerio Público. B. El juez de garantías. C. Los peritos del caso. D. Todos los anteriores. Los peritos del caso. O pueden ser todos los anteriores, sí, no terceros. Pero para mí son los peritos, o sea, porque es que, claro que es que los otros son intervinientes. Okay. 47. La función judicial es ante todo un poder deber que utiliza el Estado para: A. Dirimir conflictos intersubjetivos y sancionar los delitos que afecten la convivencia sana. B. Resolver todos los problemas que afectan la soberanía nacional. C. Administrar justicia y mantener el orden público. D. Dirimir conflictos e imponer sanciones. La antepenúltima.
Administrar justicia y mantener el orden público. Claro. Esa es la función jurisdiccional, resolver, dirimir los conflictos para que con ello haya ¿qué? Orden, El orden público. el orden público. Porque es que el orden público se altera cuando se vulneran los elementos del orden público, que son la seguridad, la tranquilidad, la moralidad, la ecología, el orden económico, eso, la salubridad. Cuando se alteran esos elementos del orden público es cuando hay conflictos y hay alteración del orden público. Y cuando hay alteración del orden público, pues entonces tiene que intervenir el Estado. 48. Las características de la función judicial son A. Permanente, general, particular y eficiente. B. Particular, eficiente y legal. C. Permanente, general, exclusiva y definitiva. D. Esa. Exclusiva, la C. 49. Por mandato legal, algunos entes pueden administrar justicia sin que pertenezcan a la rama judicial como A. La Defensoría del Pueblo y los ministerios. B. La Fiscalía y la Contraloría. C. La Gobernación y la Alcaldía. D. Los centros de conciliación y las notarías. Esa. 50. El debido proceso es un derecho fundamental que debe adelantarse en cada proceso. No tener en cuenta este principio es causal de nulidad. Por ejemplo, Ya está. Pues ya está. Sí, ahí dan tres ejemplos. Esa es la misma. Ustedes miran la anterior y ya se dan cuenta que es. Y 51. El principio de favorabilidad permite aplicar la ley más favorable al imputado. Un claro ejemplo de esto sería A. Cuando el procesado se le rebaja la pena por un buen comportamiento, estudio, trabajo social, etc. B. Cuando la ley tiene efectos retroactivos y se le aplica la de mayor favorabilidad al imputado. Esa. Esa. Esa ya también prácticamente estaba repetida. Ya sabemos que principio de favorabilidad, como su nombre lo indica, es para favorecer a la persona que esté en curso en un proceso, aplicando la norma más favorable, aunque ésta sea posterior al hecho. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Voy a decirles unas preguntas aparte de eso. Que me digan que, bueno, qué es acción, qué es pretensión, qué son los hechos de la demanda, cuáles son las fuentes del derecho, apréndanse cuáles son las características del derecho procesal. Bueno, el objeto ya lo vimos. Voy a también a preguntar sobre qué es la territorialidad, que ya también ahí hablamos de eso, porque es importante. Vamos a hablar de los sujetos procesales, de los actos procesales, de los principios del derecho, aprenderse en unos para poderlos los que más hoy repasamos. Igualdad, favorabilidad, legalidad, ¿cómo se llama? Bueno, los que vimos hoy, obligatoriedad, etcétera. Gratitud. El debido proceso, la defensa. ¿Cómo? Principio de gratitud, principio de gradualidad. La gradualidad, todo eso, sí, señor. Lo que es la función jurisdiccional, que ya la vimos. De autonomía e independencia. Eso. La función judicial. ¿Por qué se dice? ¿De qué se habla eso? Competencia, jurisdicción. Voy a preguntar sobre ello. También vamos a hablar sobre, bueno, ojalá podamos agotar eso. Ya saben, qué es el proceso, cuáles son las etapas del proceso, cuál es el fin del proceso. Mencione alguna clasificación del proceso, cuáles son los elementos de la acción, ya los vimos, que son los sujetos, el petítulo, la petición,
y la causa. Bueno, pretensión que ya hablamos, sujetos de la pretensión, qué es el derecho de contradicción, quiénes lo ejercen, ¿qué más? Bueno, más que todo eso es lo que va a ser el examen, si Dios nos da vida, el 26. De hoy en noche yo no sé si habrá clases otra vez. Muchachos, dejemos hasta ahí hoy. Les agradezco su atención. Les deseo un feliz fin de semana. Por favor, sigan estudiando con tiempo, no dejen a última hora. Les falta 5 días para para el otro producto. Ahora hay un producto excepcional, o sí que pueden hacer o no. De pronto a alguien que le haya ido mal en uno de los productos, pero puede hacer ese también y me avisan para poder subirle o calificarle ese otro mejor, pero no puede ser, o es el uno o es el otro. ¿Listo? Feliz fin de semana. Listo, profe, sí señora. Ya le envío la grabación, profe. Lo voy a poner a convertir y se lo envío.